Hola, yo soy César Martínez y en este video te voy a mostrar cómo instalar el SQL Server mediante discos distribuidos para así garantizar lo que es el óptimo funcionamiento de mi base de datos de usuario, asignando lo que es un directorio específico donde estos archivos se van a estar guardando. Y de igual manera para mi base de datos de usuario, el cual voy a estar realizando en el proceso de post configuración, un proceso para así mover las bases de datos de manera correcta y eficiente. Adicionalmente a esto, te dejo acá abajo lo que es un código para mover estas bases de datos que son con un proceso distinto, el cual es con TSQL, y además un script.bat para crear lo que son algunas reglas del firewall que son necesarias como para algunos puertos como es el 1433, 5022, el cual se utiliza para temas de alta disponibilidad, y adicionalmente algunos puertos como lo es para conexión remota. Entonces espero que este video te sirva de mucha ayuda para la instalación de SQL Server. Dentro de este proceso de instalar SQL Server, tenemos que tener en cuenta un paso muy importante, el cual es la preparación del servidor, de nuestro servidor de base de datos. En este ejemplo que voy a mostrar, he instalado lo que son algunas unidades para hacer uso de ellas en mi máquina virtual. En este caso específico, en mi servidor de base de datos número 1. Como podemos ver acá en este proceso, realizo algunas actividades para darle un formato de volumen simple. De esa manera yo voy a activar el disco y así poder trabajar con él, ya que como vemos, algunos tienen una franja negra. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando los que se muestran así, que no son visibles dentro de mi explorador de archivo. Entonces, para poder visualizarlos, tenemos que darles un volumen simple, en este caso, como lo hago con este ejemplo. Luego, seleccionando siguiente, le definimos una letra a la unidad, dependiendo del uso que le vamos a dar, y le asignamos lo que es una etiqueta al volumen. Otro ejemplo muy importante a considerar es el tipo de formato que le damos a nuestro sistema de archivo. Para efectos de este laboratorio yo lo dejo de forma predeterminada en NTFS. Como siguiente punto de mi proceso de preparación del sistema operativo es el formateo de los discos a 64 KB. Si mis eventos extendidos son de 64 KB, lo que me dicen las buenas prácticas es que la unidad mínima de almacenamiento también sea de 64 KB. En bases de datos más grandes, de 1 TB, 2 TB, 4 TB, por ejemplo, vemos este cambio reflejado en una mejora en rendimiento performance de nuestras bases de datos. En algunos escenarios como los de migración, por ejemplo, cuando hay discos que no están alineados correctamente, lo que debemos de hacer es formatearlos a 64 KB. Y este proceso lo voy a realizar únicamente en mis unidades donde voy a almacenar bases de datos. Otro punto que también es muy interesante es el tipo de formato que le damos a nuestro sistema de archivo. En algunos casos es más recomendable para discos SSD darle un formato de REFS, especialmente si trabajamos con archivos grandes MDF, NDF. Lo que más se recomienda por buenas prácticas es tenerlos en formato REFS. ¿Esto por qué? Pues porque hay casos en los que, por ejemplo, cuando realizamos un DBSS CheckDB en bases grandes, tenemos algún error como lo es, por ejemplo, el error 605. Entonces este problema lo podemos llegar a evitar teniendo el formato correcto en REFS. Y pues en algunos casos cuando lo tenemos en formato predeterminado como lo es el NTFS, pues tenemos algunos problemas de que no termina el DBSS CheckDB. Entonces, finalizando lo que es esta actividad, hasta esta parte ya tenemos listo lo que es nuestro sistema operativo para poder instalar lo que es SQL Server. Y de esta manera va a ser más fácil para nosotros distribuir lo que son archivos de datos y todo el proceso de instalación de nuestro SQL Server. Otra configuración importante a nivel de disco es la personalización del disco swap.
Para el caso del disco T vamos a configurar lo que es la paginación del disco. En este proceso nos dirigimos a las propiedades de nuestro equipo, ubicándonos en configuración avanzada, donde vamos a encontrar las opciones de rendimiento. Dentro de las opciones de rendimiento tenemos una serie de opciones para poder mejorar lo que es el rendimiento de nuestro sistema operativo. En nuestro caso, para Windows Server, lo que yo suelo realizar para mejorar el performance es seleccionar la primera opción o en el caso contrario ajustar para obtener el mejor rendimiento. Esto me va a permitir reducir lo que son los efectos visuales y orientar así el rendimiento más hacia Windows Server, que es lo que se busca para optimizar lo que es el sistema operativo en este caso. Y luego en la parte avanzada de estas opciones de rendimiento está la memoria virtual. Al disco T yo le asigné inicialmente 1 GB. Si yo necesito más memoria virtual, va a ir creciendo el espacio del tamaño del disco y va a poder crecer hasta más o menos 5 GB. Es el total de memoria virtual que utilizo de manera dedicada en este storage. Si yo le dejo por defecto, viene la paginación administrada automáticamente por el sistema operativo. Esto va a utilizar todos los volúmenes para poder hacer este tipo de paginación, lo cual me va a generar pues que le quita recursos a storage que están dedicados, por ejemplo, a la gestión de data files de la base de datos o al servicio del mismo motor de SQL Server. Entonces por esto tengo este volumen. En otros lugares lo que hacen los administradores de plataforma de Windows es crean otra unidad, otro volumen, otra partición y por ejemplo le ponen 40 gigas y de esos 40 gigas le asignan el 80% de memoria virtual, más o menos unos 32 gigas de memoria virtual. Y ese volumen o esa partición está dedicada exclusivamente para asignar memoria virtual. Esto lo que permite es apoyar a la memoria RAM a que se puedan procesar mejor los procesos a nivel de SQL Server. Esto se hace cuando tienes poca memoria virtual, 8 o 16 GB de RAM. Tenemos poca memoria virtual, 32 posiblemente. Usamos esta opción para gestionar memoria virtual a nivel del disco. Entonces acá selecciono establecer y esto sería todo el proceso para la configuración del disco swap. Eso es cuando tengo poca memoria. Si tuviera mucha memoria, lo que tengo que hacer es lo contrario, evitar que se genere mucha memoria virtual en el disco y que trate de consumir los procesos de SQL Server, la mayor parte a nivel de memoria RAM. Entonces, para ello voy a las políticas de seguridad local. Si tuviera más de 64 GB de RAM, voy a Local Security Policies y dentro de Local Security Policies voy a políticas locales, a User Rights Assignment o asignación de derechos de usuario. Y aquí busco en ese caso la política de seguridad que se llama Lock Paging Memory o bloquear páginas en la memoria. Eso lo puedo hacer antes o después de instalar el SQL Server. Yo, por ejemplo, lo que hago para activar esta política es asignarle el usuario del servicio de SQL Server. Entonces, parte de la planificación de la configuración post instalación es asignarle un usuario de Windows al servicio de SQL Server. Entonces, ese usuario que va a utilizar SQL Server, yo lo voy a tener que poner aquí. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros también dentro de las opciones de preparar el servidor es tener un usuario para los servicios de SQL Server. Y otra que vamos a tener es la de performance, que lo que hace es darme permisos a una feature interesante en lo que es rendimiento. Entonces acá tenemos que verificar que esté.
Entonces, para dar inicio a esta parte, seleccionamos algunas características. Principalmente tenemos algunos clientes de nuestra base de datos de SQL Server que son importantes, ya que estos son componentes, más bien son features que se utilizan mayormente para realizar conexiones, con conexiones OLDBE, conexiones ODBC. Por ello es importante tenerlas instaladas junto con la feature llamada Database Engine, ya que si vamos a trabajar sobre todo solo con bases de datos, pues esa features es únicamente necesaria y no necesitaríamos nada más que los cuatro clientes que a continuación estamos viendo en pantalla. Entonces aquí, como podemos observar, ya tendríamos básicamente la instalación correctamente. Tenemos lo que son los directorios de nuestras instancias distribuidos en el disco que hemos preparado para instalar el SQL Server, que es el disco principal, podríamos decir. Ahora vamos a continuar nombrando lo que es la instancia. En este caso yo le voy a poner BDS 19 porque es una instancia de SQL Server 2019 y la estoy almacenando en mi servidor número 3. Entonces por eso le coloco el guión bajo S3 y sucesivamente va a ser con el servidor 2 y el servidor 1. En este proceso vamos a tener la parte del collation. Esta parte es importante en procesos como lo son los de migración, ya que en estos procesos de migración tenemos, y entornos productivos también, bases de datos y servidores de bases de datos, instancias que ya tienen un collage específico, como lo vemos acá en pantalla. Podemos asumir que este es un servidor de producción que ya está operativo y nuestro deber como DBAs es poner el mismo collation que los demás, eh, que las demás instancias. Entonces es muy importante cuidar esta parte, ¿verdad? Entonces, una vez identificado el collation y seleccionado correctamente, le damos Next. Para esta parte vamos a definir lo que es nuestra password, definiendo lo que es una contraseña segura y agregando lo que es nuestro usuario de dominio. En este caso yo tengo un entorno de Active Directory, entonces solo selecciono Add Current User. Esta parte de directorios y bases de datos no la voy a tocar, ya que esta parte la voy a hacer en la post configuración. Entonces, para esta instalación ya no sería necesario ninguna otra configuración, entonces selecciono Next e Install. Y pues hasta acá ya solo me queda esperar hasta que el proceso de instalación de mi instancia pues finalice. Luego de haber realizado lo que es la instalación, iniciaríamos con el proceso de post configuración. En este proceso vamos a realizar una serie de actividades para iniciar a configurar lo que es nuestra base de datos, nuestra instancia de SQL Server. Como ven acá en este laboratorio, yo acá tengo iniciado mis servicios con un usuario específico, que es mi usuario asignado de Active Directory, como si fuese el usuario que me asignaron al yo pertenecer a una empresa. Entonces, en este caso, lo que yo voy a realizar, lo que yo voy a proceder a hacer, es agregar lo que es mi usuario de SQL Servicios. Entonces, para hacer más énfasis en esta parte, vamos a dirigirnos al servidor de Active Directory, al servidor Domain Controller. Vamos a ver la serie de usuarios que yo he creado para los distintos servidores que yo tengo creados para este laboratorio, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos observar lo que es mi usuario de SQL Servicios con el que me voy a loguear en mi usuario, en mi instancia de SQL Server y en mi agente de SQL. Como parte importante para explicar en este proceso, algunos errores que podemos observar en algunos escenarios es como por ejemplo que a veces nuestros servicios no se inician. Esto es debido a que a veces hace falta memoria y pues esa es la razón, una de las razones por la que no inicia. Otro punto importante a tener en cuenta es que primero debemos encender nuestro servidor de Active Directory, el cual es el servidor de AD.
y posterior encender lo que son nuestros servidores de bases de datos. Este protocolo es porque pues nosotros al tener una infraestructura con Active Directory, pues sabemos que los clientes se conectan al servidor principal. Entonces, como acá estamos usando usuarios de Active Directory, es por ende y por sentido común que nuestro servidor de AD debe estar iniciado por esa razón. Entonces acá yo me voy a Logon as a Service y en nombre de la cuenta yo voy a buscar mi usuario de SQL Servicios. Entonces yo me voy a ubicaciones y acá yo tengo mi dominio ovidba.domain. Entonces yo tengo mi unidad organizativa llamada usuario dominio. Entonces yo voy acá a buscar y busco mi usuario de SQL Servicios. Entonces acá yo me lo veo con este usuario y le coloco la contraseña. Aplico los cambios y luego reinicio. Este proceso, pues normalmente yo lo debo de realizar en todas mis instancias de todos mis servidores. Y como ven ahí ya lo he implementado y hago lo mismo con mi eh, agente SQL Server. Selecciono aplicar y luego reiniciaremos los servicios y el agente de SQL Server para aplicar lo que son los cambios. En el caso del SQL Browser, pues en este caso sí lo podemos dejar, o más bien lo debemos dejar como local service. Y hasta acá pues ya tenemos el primer paso ya listo para poder continuar con las siguientes configuraciones. Una de las configuraciones adicionales a realizar es en los protocolos de nuestra instancia. Acá luego tenemos una serie de opciones de protocolos, como por ejemplo es el protocolo de memoria compartida, donde lo tenemos activado. Tenemos el protocolo de NamePipes, en donde también lo tenemos activado. Y el puerto de TCP/IP. Los puertos TCP/IP, pues acá lo tenemos en Enable activado. Y acá tenemos pues estos puertos asignados. Tenemos acá el puerto IP2 que lo tenemos activo, al igual que el puerto IP4 lo tenemos activo. En esta parte de IP-All es importante porque acá en esa parte eh, por defecto todo el mundo sabe que el puerto de SQL Server al que se conecta es el 1473. Entonces este puerto por seguridad nosotros lo que debemos de hacer por buenas prácticas es cambiarlo. Entonces acá se me ocurre, por ejemplo, en una empresa tener un puerto en el que no se está usando. A mí acá se me ocurre poner el 59785 y entonces en este caso luego los desarrolladores al momento de conectarse a SQL Server van a poner el nombre del puerto, coma el número de puerto. Además, esto se hace también por seguridad, ya que hay algunos usuarios traviesos en la red, los cuales tienen malas intenciones. Entonces, nosotros por buenas prácticas dejamos un puerto distinto. Entonces, acá aplicamos cambios y luego vamos a tener que reiniciar. Aceptamos los cambios. Otra configuración importante que debemos de hacer es ocultar nuestra instancia. Cuando nosotros entramos a nuestro manager, nos aparecen todos los servidores que están en red. Entonces, para evitar que aparezca nuestro servidor de producción, lo que debemos de hacer es ocultar nuestra instancia. Entonces, para ello activamos lo que es la opción Hide Instance. Y de esta manera evitamos que sea visible nuestra instancia de producción. Todo esto es para cuestiones de seguridad. Luego, pues acá tenemos que reiniciar. Una vez ha terminado, yo tengo acá pues un archivo .bat
el cual para poderlo visualizar un poco, pues básicamente me sirve para crear algunas reglas de mi firewall. Importante pues porque esto me ahorra mucho tiempo al momento de estarlo creando. Entonces yo puedo venir acá básicamente y puedo solamente ejecutar. Y ya pues esto automáticamente me va a crear las reglas que necesito para mi SQL Server. Y así como para otros servicios como Analysis Services, SQL Server, con el cual yo me puedo conectar dinámicamente, remotamente, perdón, a mi instancia de SQL Server. Hasta este punto, pues ya tenemos básicamente a nivel de Configuration Manager lo necesario para continuar posteriormente a entrar con el Management Studio. Bueno, entonces acá con este proceso iniciamos a mover lo que es nuestra base de datos master. Para ello será necesario ir a Startup Parameters y luego vamos a actualizar lo que son los directorios de esta base de datos a nivel de Configuration Manager. Para ello será necesario pues identificar el directorio en nuestro explorador de archivo para poder copiar la ruta y luego vamos a pegarla a partir de la segunda letra especificando la nueva ruta donde esta dirección pues se va a actualizar. Entonces seleccionando Update vamos a ir actualizando lo que son estos parámetros. Pero antes de mover lo que es la base de datos master, primero vamos a mover lo que son las otras bases de datos del sistema como la TenDB, la Model y la MSDB, ejecutando lo que es el script TSQL. Ahora sí vamos a continuar a mover la master. Para ello vamos a, a detener de nuevo lo que son los servicios. Eh, Vamos a ver en qué ruta hemos guardado la nueva ubicación de estos archivos MDF y LDF para pues luego poder iniciar a cortar estos archivos y poderlos mover de ubicación. Realizamos el mismo procedimiento en el servidor número 2. Primero movemos las otras bases de datos menos la master y volvemos a detener lo que son nuestros servicios de SQL Server y agente de SQL Server para poder realizar este procedimiento pues en paralelo. Abrimos otra ventana con nuestro explorador de archivo para así solamente copiar y pegar los archivos en nuestras nuevas rutas que hemos asignado. Seleccionamos la master, la masslog, la modelog, la msdb data, la msdb log, la tendb y la temblog. Nos vamos a nuestro archivo de data, el disco D, y dejamos solo los que son de data para luego asignar los que son de log en el archivo en el disco L de log. Entonces acá cortamos y posteriormente procedemos a ubicarnos en nuestro disco de logs, que es la unidad L. Y acá pues ya tenemos, ya hemos movido correctamente y eficientemente lo que son nuestras bases de datos del sistema. Y de esta manera podemos observar cómo reiniciamos de nuevo nuestros servicios y ahora a partir de este momento todo lo que hemos almacenado pues estará guardando en las nuevas rutas. Y de esta manera estamos garantizando el cuidado de nuestras bases de datos del sistema en una unidad específica de almacenamiento. Aquí en este caso pues recortamos y luego pegamos lo que es la nueva ruta, seleccionamos el botón de update y a partir de la segunda letra realizamos siempre el mismo procedimiento. En este caso solo le cambio la frase log
y estaría listo. En este caso en mi disco L, por acá puedo cerrar y luego actualizo y aplico los cambios antes de reiniciar lo que son mis instancias y servicios. Esperamos un momento. En este caso, pues nos lanzó un error de permisos. En esta ocasión lo que vamos a realizar es que vamos a agregar el usuario Everyon si estuviese en inglés. En este caso en español sería el usuario llamado todos, al cual le tenemos que dar acceso total y este lo vamos a realizar en los dos servidores para ahora estar anticipados a los futuros problemas que pueda ocasionar este tipo de permiso de acceso. Entonces ahora vamos a aplicar el cambio a reiniciar y sin ningún problema vamos a poder actualizar. Y listo. De esta manera ya hemos movido lo que son nuestras bases de datos del sistema, las cuatro principales que tenemos acá en pantalla, y como podemos observar acá en Files ahora ya tenemos una dirección distinta, que es la que hemos definido en nuestra anterior configuración. Podemos ver en la MCDB también que de igual forma en toda la base de datos la dirección ha tenido efecto. En empresas de banca de superintendencia, por ejemplo, se suele activar en la configuración de las instancias la auditoría C2 por razones de mayor seguimiento en cuanto a seguridad de usuarios. Iniciamos con la seguridad, le decimos que nos audite lo que son los logueos fallidos, así como los que sí se han logueado correctamente. Luego procedemos a configurar lo que es nuestra memoria en SQL Server. Las buenas prácticas de Microsoft pues nos dicen que por cada 4 GB de RAM, una va a ser del sistema operativo y 3 van a ser para SQL Server. Esto pues si tuviésemos 8 GB de RAM, por ejemplo. Las primeras 4 son para el sistema operativo y de las otras 4 que nos restan, 3 van a ser para SQL Server y una para el sistema operativo. Pero yo usualmente suelo distribuir el 75% sobre todo el total de mis gigabytes de memoria RAM. En este caso, pues para efectos de este laboratorio, yo solo tengo asignada 4 de RAM. Entonces, aplicando ese por ciento, tenemos una memoria para SQL Server de 3072. ¿Por qué? Usualmente SQL Server siempre suele consumir memoria de más, entonces en un entorno un poco más realista, siempre el sistema operativo va a tener como entre 4 a 6 GB de memoria libres, pero en este caso yo le asigno el 75% a mis 4 GB de memoria RAM. Pero eso hago únicamente cuando tengo SQL Server y Windows Server en mi servidor. Si el servidor tiene otras aplicaciones, empiezo a ver cuánto de memoria consumen esas otras aplicaciones y me pongo a sumar. A veces, por ejemplo, entre todas esas aplicaciones suman, no sé, 3 gigas. Esas 3 gigas que suman las otras aplicaciones se las quita el total. Por ejemplo, si mi servidor tiene 8 gigas, de las 8 gigas, 3 gigas se están usando en las otras aplicaciones y me quedan 5. De esas 5 le aplico el 75%. Por ejemplo, de 5 el 75% sería 3.75.
Ahora multiplicado por 1024 es 3840. Bueno, ahora en esta parte lo que vamos a realizar es asignar el directorio correspondiente a nuestra base de datos de usuario. Para ello va a ser necesario seleccionar el directorio en la parte de Database Settings. Ahí vamos a especificar dónde se encuentran las rutas donde queremos que estos archivos de datos se vayan guardando. A medida vamos creando bases de datos, vamos trabajando con más bases de datos y así vamos a ir organizando de una mejor manera estos archivos. Para guardar cambios vamos a reiniciar la instancia. Este mismo proceso pues vamos a realizar en todos los servidores. Ahora lo que procedemos a realizar es a bajar el rol de LSA y vamos a crear un nuevo rol con los mismos permisos y nivel de acceso. ¿Esto por qué? Por cuestiones de seguridad. Pues sabemos que el usuario LSA normalmente es muy atacado, hay usuarios malintencionados que desean siempre acceder al usuario SA. Entonces, para evitar y reducir lo que es esta ventana de ataque y de riesgo, lo que realizamos es un usuario nuevo y le asignamos el permiso de sysadmin. De esta manera, pues reemplazamos o nos aseguramos de no hacer uso del usuario super administrador. Estas prácticas son mayormente conocidas como hardening. Desactivamos el usuario y posteriormente le denegamos los permisos de base de datos para así bajar el estado total y reiniciamos. Ahora con la parte de los file groups, entonces lo primero que yo debo de hacer como buena práctica al momento de crear mi base de datos es dentro de la parte de file groups, crear un file group nuevo y hacer que este file group nuevo sea el file group por defecto, el file group que voy a tener por defecto en mi base de datos. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo por defecto, todas las tablas que vaya a crear en mi base de datos a partir de aquí se van a guardar en este file group. Entonces, todas las tablas se van a guardar en este file group data. Y eso quiere decir que si en mi file group data le creo uno o más archivos,
que esos archivos van a ser NDF. Todos los datos de esas tablas se van a grabar en los data files que pertenecen a este file group. Entonces, ¿qué ocurre con el primary? El primary no va a tener asociado ninguna tabla y el MDF con el que se crea la base de datos solamente va a tener los datos de configuración inicial y no va a estar siendo modificado o escrito por ningún conjunto de datos que ven a nivel de cualquier tabla. Sí se va a llenar o va a crecer a nivel de archivo, pero todos los datos que yo cree de todas las tablas que yo tenga en mi sistema se van a almacenar dentro de los data files que están asociados a este nuevo file group que estoy creando. De esta forma el MDF no es modificado por estos datos, que son constantemente transaccionales, y con esto puedo evitar que el MDF en algún momento pueda ser materia de ser un archivo que se pueda dañar por todos los cambios que puedan estar a nivel de datos. Si yo tengo el MDF intacto, es más fácil poder recuperar la base de datos, pero si mi MDF se llegara a dañar, a nivel de sectores en el disco, por estar escribiendo ya sea constantemente sobre este data file, si llegara a fallar y tener páginas dañadas, esas páginas dañadas van a comprometer que yo pueda tener problemas con mi base de datos. Es una buena práctica dentro de SQL Server. Entonces yo este file group de acá lo creo por default. Pero repito, eso solo lo puedo hacer al momento de crear la base de datos. Si la base de datos ya está creada, por más que le cree el file group por defecto, ya todas las tablas ahorita ya están en el primary. Y una vez que yo creo el file group, tengo que asociarle al menos un data file. En este caso debe ser data. Como ven aquí, este nuevo data file está asociado al file group data. Todo lo que yo escriba se va a almacenar en este archivo de acá. Una vez que tengo esto, le doy clic en OK y de esa forma creo una base de datos bajo las buenas prácticas. Por ahí algunos me dirán, sí César, pero si la base de datos se daña, pues tengo mis backups, ¿no? Y los restauro. Sí, obviamente yo también diría en cierto momento. Sí, pero, o sea, al final el MDF se daña pues, y si se dañara cualquiera de los data files, igual pues restauro mi backup y con eso pues ya estoy. Pero es parte de las buenas prácticas de SQL Server. Ahora con la parte del autocrecimiento, lo que debemos hacer cuando creamos este data file no puede ser de 8 megas, así como el autocrecimiento no puede ser muy pequeño. El tamaño inicial tampoco puede ser muy pequeño. ¿Cuánto debería ser el tamaño inicial de la base de datos? Yo recomiendo que te permita almacenar al menos 3 meses de almacenamiento. O sea, que tu base de datos al menos en unos 3 meses no tenga que crecer. ¿Y cómo puedo tener ese tamaño? Por ejemplo, si multiplicamos el tamaño que tiene cada una de las filas de las tablas más grandes por 3 meses de transacciones, estaríamos hablando de 90 días. Y tienes que sabes cuántas transacciones se hacen por día. Vamos a suponer que salen 9 millones de registros en 3 meses. Y esos 9 millones de registros tienen un tamaño de 30 gigas. Entonces, mi base de datos en 3 meses va a crecer 30 gigas. Entonces, si mi base de datos en 3 meses va a crecer 30 gigas, yo lo que debería de hacer es que el tamaño inicial de mi base de datos sea 1024 por 30 gigas, 30.720. Mi base de datos va a tener mucho más espacio disponible desde el inicio y con eso yo no voy a tener que reducir el tamaño de la base de datos. Entonces, cuando yo sepa que este storage ya se llenó, tengo que crear posiblemente, como ya no puedo ampliarlo más el storage,
puedo yo crear otro data file. Si no me quiero llenar de data files, tengo que ver mi storage, si sea lo más amplio posible. Yo ahorita, por ejemplo, si aquí pesa 30 gigas, yo no podría hacerle un autocrecimiento de 30 gigas más. ¿Por qué? Porque ya serían 60 y mi storage no soporta 60. Pero vamos a suponer que tenemos un storage de 1 TB, el autocrecimiento. Si es que tengo mucho storage, si es que tengo mucho espacio en mi storage, el autocrecimiento debería permitirme crecer otra vez 3 meses más. Entonces, sería aquí el autocrecimiento 30.720. ¿Qué es lo que ocurre? Que va a llegar un momento en que esos 30 gigas de 30 gigas ya estén al 80%, al 70% de mi storage. Solo en ese momento, cuando ya yo estoy viendo que estoy entre el 60 y 75% de almacenamiento de toda mi capacidad del storage, solamente en ese momento yo lo que debería de hacer es reducir el autocrecimiento. ¿Por qué? Porque lo que tengo que evitar es que la base de datos se llene. ¿Y cómo se llena una base de datos? Cuando la base de datos llena todo el storage y ya no tiene más espacio para crecer. ¿Por qué? Porque si la base de datos se llenara, si tuviera en un storage donde ya no puede almacenar más datos, todas las transacciones se empiezan a caer, empiezan a decir de que SQL Server no tiene espacio suficiente y todas las transacciones que se van a ejecutar se cancelan, se cancelan y se cancelan. Entonces ahí lo que se hace es aprovisionar un nuevo storage. Pero hay otras empresas donde no tienen dónde crecer y para que te aprovisionen un storage es más complicado. Entonces, un ticket de emergencia. ¿Por qué es lo que tendrías que hacer si se llena el storage? Generar un ticket de emergencia, y un ticket de emergencia genera mucho ruido. ¿Por qué? Porque genera una escalabilidad a varias áreas para poder atender ese requerimiento de emergencia. El objetivo es que haya espacio suficiente, que el disco crezca, que el disco crezca, pero que no sea de manera constante, pero que eso también genere el tema de que tengas que estar monitoreando siempre tu espacio disponible, si no, todo al final va a fallar. Entonces, aquí para el storage 25 gigas, para el LDF si le pongo 25 gigas, el autocrecimiento, si en 3 meses crece 30.720, en 3 meses debe crecer 30.720 más. Y otro punto es que el tamaño máximo no sea ilimitado. Entonces, el data file, que es en este caso el LDF, su tamaño máximo del data file no debería ser más de 5 gigas, porque solamente son archivos de configuración, pero yo les digo difícilmente es más de 5 gigas, pero no puede ser ilimitado. Ilimitado no hay un control. Si ahorita ya está en producción, por ejemplo, todo, tienes que saber evaluar cuál es tu tasa de crecimiento de storage. ¿Y cómo sabes tu tasa de crecimiento? Puedes tomar el tamaño del backup o de una base de datos de hace 3 meses, la de hace 2 meses, la de hace un mes y la actual, ¿no? Y con eso ves tu tendencia de tasa de crecimiento. Sabes cuánto crece por mes tu data y eso puedes asociarlo a unos 3 meses, lo multiplicas por 3 y tienes tu almacenamiento para 3 meses. Hay diferentes formas, pero siempre las matemáticas juegan aquí mucho. En esta ocasión, lo que te voy a mostrar es cómo solucionar un problema donde cometemos algunos errores al momento de instalar el SQL Server, seleccionando la versión que no corresponde a nuestro Management Studio, con el cual pues nos conectamos a nuestra base de datos. En este caso específico se puede observar que al momento de reiniciar lo que es la instancia, se muestra un error de MS Core Lib, el cual yo lo relacioné y asocié a la incompatibilidad de estas dos versiones del editor y base de datos. Para darle la solución a este problema,
Analizando, probé reinstalar más bien la versión de mi Management Studio, seleccionando la versión de la documentación de Microsoft en donde se muestran las versiones disponibles, seleccionando la versión 2016 y reinstalando nuevamente mi Management Studio y el problema se resolvió. De esta manera pues me permitió reiniciar lo que es la instancia y trabajar y administrar mis bases de datos de la manera correcta. Muchas gracias. Como vemos en esta parte, al momento de reiniciar la instancia, se encuentra el servidor de SQL Server 2016 con la siguiente imagen del error MS Core Lib. Para esta ocasión vamos a irnos a nuestro queridísimo Microsoft y vamos a buscar las versiones de todas las licencias que hay del Management Studio. Tenemos en esta tablita las versiones a partir del 30 de enero de 2017. Entonces, acá en este caso lo que haremos es seleccionar la versión 16.5.3 y en el enlace de descarga download de CSMS 16.5.3 hacemos un clic y automáticamente comenzaría la descarga para posteriormente realizar la reinstalación. Con este proceso pues ya hemos solucionado el tema del reinicio en nuestra instancia y ahora como podemos observar ciertos iconos de nuestras bases de datos y el entorno del Management Studio es distinto debido a que a la versión pues que hemos instalado corresponde a la versión 2016 y con esto pues podemos evidenciar el correcto funcionamiento y la compatibilidad completa y total con el entorno que tenemos que administrar.